Muy buen día, soy su servidor José de Jesús Varela Macías y vamos a ver por ahí una actividad que es la actividad número 2, que son los 4 enfoques de Escamilla en lo que viene a ser una asignatura. En este caso elegimos la materia de Sociología, que se imparte en el área de Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente en esta actividad interesante que se nos encarga en impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje, en lo que es en el aula A. Y bueno, pues muchas gracias ahí por sus enseñanzas a la doctora Carmen Isabel López Delgado. Vamos a iniciar con esta actividad. Mi matrícula es 8493. Vamos a compartir pantalla y exponer este tema. En este caso es un avance de proyecto que bueno, se hace la clase en vivo sin ediciones de manera natural y que bueno, aquí se va a analizar esta asignatura que como bien dijimos se imparte en licenciatura en Derecho y que bueno, pues la sociología es una rama de las ciencias sociales que se enfoca en el estudio y avance de los sucesos que van a impactar en la sociedad y su aplicación en cuanto a aspectos culturales, sociales y políticos. Bueno, pues ahí en este desarrollo de esta actividad nos vamos a enfocar en los aspectos que resalta Escamilla como importantes, ya que pues el contenido o tema de estudio siempre va a determinar en cierta medida la selección de estrategias de tecnología educativa y se pretende establecer cuáles son estos criterios. En esta actividad también se propone un análisis de estas 4 características, que la primera es estructura de la materia, que vamos a ver por ahí, que es decir, la naturaleza de la materia y el modo de estructurarla. Los requisitos de presentación de la materia, que son algunas materias son abstractas, otras son teóricas, y bueno, vamos a ver ahorita más adelante dichos requisitos y la variación al interior de una materia. Esto en sí es la selección de tecnología de la cual se puede hacer uso de manera verbal que integre el currículo de esta materia y bueno, para lograr el objetivo que es el aprendizaje entre el alumnado, obviamente con la correcta enseñanza de su docente. Y bueno, en la educación vamos a ver también la planeación de esta enseñanza-aprendizaje, que bueno, se tiene que determinar ahí la calidad del aprendizaje de los estudiantes de una manera objetiva, comenzando con las funciones de las actividades realizadas por los alumnos para lograr esos importantes objetivos. Y bueno, esta asignatura de sociología es de licenciatura en Derecho. Y bueno, el plan de estudios pues es fundamental porque ofrece a los estudiantes la comprensión profunda de cómo las sociedades funcionan, cómo se estructuran y cómo interactúan los individuos entre ellas. Elegimos esta materia de sociología porque nos agrada desde que estudiamos la carrera de licenciatura en Derecho, por ahí en el 2000 que la concluimos, veíamos esta materia y bueno, 25 años después vemos que todavía se sigue viendo en los programas de estudio, integra el currículo de las asignaturas, en este caso del área de Derecho y Ciencias Sociales, y que bueno, la sociología se enfoca del estudio de cada sociedad y que, por ejemplo, es muy cambiante relacionado a las leyes. Vemos que antes había lagunas en el derecho, es decir, algunos ordenamientos jurídicos, reglamentos estaban sin legislar ciertas conductas que son antijurídicas y ahora con el uso de Internet que está muy en boga, tener una aplicación para consultar tu estado de cuenta, vemos que se cometen pues ahora sí que fraudes de manera de hackeo, de manera virtual y que pues es difícil de tener alguna prueba, podemos tener alguna captura, poner una demanda en la fiscalía, pero si no se tienen antecedentes, pues obviamente queda ahí en el tintero tu denuncia y normalmente se batalla para resolver. En algunos casos sí se resuelve. Entonces es un tema delicado que ahora la tecnología está, cuando es educativa es muy buena, porque se analizan los podcasts, se analizan cuestionarios, scores y demás para aprender sobre, en este caso, la sociología, pero cuando se utiliza en cuestiones económicas puede resultar un fraude por personas que saben mucho de lo que es el hackeo. Entonces, obviamente es algo prohibido, es algo que no lo tolera el derecho, pero la sociología se enfoca en el estudio de esas sociedades que ahora la mayoría de los jóvenes pues ya nacen con la tecnología a la mano
y que pues obviamente lo que ofrece la sociología es que se estudien las conductas sociales, que ahora son mucho el uso de las aplicaciones y que pueden incurrir en algún delito. Por eso es que esta materia de sociología está íntimamente relacionada con el derecho y bueno, nos gustó analizar ese enfoque de acuerdo a los enfoques que debe tener una estructura de una materia, una asignatura según Escamilla. Y bueno, esta materia de sociología pues debe tener un desarrollo del pensamiento crítico. La sociología permite a los estudiantes cuestionar, analizar las normas sociales, los valores, las estructuras. También se comprenden lo que es dentro de la sociología la ayuda a los estudiantes para que comprendan mejor cómo se organizan y funcionan las sociedades hoy en día, cómo funcionan la problemática social existente, cómo se prepara a estos estudiantes para ser mejores ciudadanos y más comprometidos. Se analiza la diversidad social, que hay mucha diversidad social, mucha estratificación, mucha diferencia de clases, todo eso que por ahí mencionaba la lucha de clases Carlos Marx, ¿verdad? En sus obras, El Capital, Manifiesto. La sociología se conecta también con otras disciplinas como la psicología, la historia, la economía, la ciencia política. Es muy interesante la sociología, ya que estudia y analiza las sociedades humanas, las estructuras, las instituciones y procesos. Entonces, esto incluye que se examinen las interacciones, los propósitos o competencias con la enseñanza de la sociología. Más que nada se desarrolla una visión crítica de la sociedad, se fomenta la comprensión de aspectos sociales, se incentiva a que se participe más en la sociedad. De hecho, ya hay delitos que son de omisión, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que pues es atropellado o es víctima de un delito, tenemos que actuar, tenemos que marcar al 911, tenemos que ser como sociedad empáticos con la problemática, es lo que nos inculca esta materia, que seamos empáticos con los problemas sociales y que no actuemos por omisión, como diciendo egoístamente, me da lo mismo, no me pasó a mí y yo me retiro. Entonces lo que pide la sociología a quien la lee, a quien la aprende, a quien la entiende, es que se involucre en que la sociedad tenga mejores ejemplificaciones, mejores enfoques y que se desarrolle de una mejor manera. Entonces, prepara al individuo o grupo social que la estudia en el estudio, conocimiento y en el futuro que se pudiera mejorar la sociedad. Entonces, vemos que también se subdivide ya a nivel universitario en temas como introducción a la sociología, definición de sujeto de estudio, historia y métodos e importancia, la sociedad y su estructura, conceptos de sociedad y cultura. Vemos muchos conceptos, definiciones, características, elementos de esta materia y los tipos de sociedades, la estratificación y las clases sociales. Los grupos sociales que existen, nos guste o no, existen los niveles sociales, aunque la Constitución diga que pues obviamente todos somos iguales ante ella, hombre y mujer, dice por ahí el artículo 4 constitucional, pero vemos que dentro de la sociedad se hacen diferencias, se hacen clasismo, racismo, discriminación. Obviamente tenemos que tener un básico conocimiento de las leyes para no tolerar estos abusos dentro de una sociedad. Y bueno, dentro de esa estratificación, la sociología ofrece ese conocimiento de esos artículos, reglamentos que deben de estar por ahí insertos en esta materia para que el estudiante sepa por lo menos conducirse bien dentro de la sociedad y saber, pues ahora sí que defenderse de alguna injusticia con lo básico que debe saber pues un ciudadano. También se divide, dentro de esos temas debe de existir ese tipo de enfoque en lo jurídico, dentro de la sociología, máxime si es en la carrera de Derecho. La cultura y sociedad, pues se define la cultura, que sabemos que cada país tiene sus distintas culturas, costumbres, idiomas, tecnicismos, modismos y diversas formas, incluso de pronunciación, de dicción de muchas palabras. Entonces la cultura y sociedad es muy importante, la globalización y su impacto, las subculturas y contraculturas. Entonces es una materia muy amplia que dentro de una asignatura se debe de estudiar la interdisciplinariedad. Esto es las que no se limite la sociología a un solo campo, sino que se conecte con la psicología,
¿verdad? Que es el estudio del alma y de la mente con la historia, como decía por ahí un pensador, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. La economía, es decir, el por qué la economía va en detrimento o en beneficio, la ciencia política, que es cómo se organiza un gobierno, y también la antropología, entre otras áreas que ya sabemos y conocemos de diversas perspectivas y enfoques que se tienen que por ahí analizar con un enfoque crítico y reflexivo, desarrollando a cada estudiante una visión crítica y reflexiva sobre la sociedad. Se centra en cuestionar las normas, cuestiona las normas, los valores, las estructuras, que sabemos que las normas primero se hacen morales y luego jurídicas y luego se instituyen un ordenamiento para su aplicación, en este caso, dentro de lo que es una sociedad. Entonces, por ahí vemos este tipo de situaciones que son muy, muy interesantes. Permítame. Y bueno, estamos viendo por ahí, esta aplicación pues nos dura algo breve. Entonces, estamos también analizando dentro de estos temas el enfoque crítico y reflexivo, ¿verdad? Vemos que es una clase sin ediciones, normal, natural, como debe de ser, donde se exponga el tema. La sociología tiene como objeto de estudio la sociedad, las interacciones sociales, se interesan en aprender y en entender a los individuos y sus grupos de relación. La estructura de la asignación, en este caso de la asignatura, pues más que nada tiene un enfoque lógico y secuencial que en este caso se organiza en unidades para la mayor comprensión de los programas educativos de esta materia, y en la unidad 1 se ve la introducción a la sociología, en la unidad 2 los métodos de investigación, en la unidad 3 la sociedad, que son cuantitativos cualitativos, la sociedad y sus elementos. En este caso hace mucho enfoque en las normas, en las culturas y en los grupos sociales, por eso es que va muy ad hoc en la carrera de Derecho. La socialización, es decir, los estudios que la sociedad va realizando de cada generación, que es distinta, ¿verdad? Hay generaciones que estudiaron siempre de forma presencial, sin uso de internet, y ahorita las nuevas generaciones, por lo menos la mitad de las materias ya a nivel de licenciatura o bachillerato, te dan algunas universidades la opción de estudiarlas en línea, ¿verdad? Y pues a veces, aunque sea presencial, te piden escanea un QR y haces esas actividades, aunque sea presencial, la enseñanza. Entonces ya va muy de la mano la tecnología con la educación, con lo que es lo de hoy. Entonces los estudiantes estudian teorías muy complejas de corrientes sociológicas sobre el funcionalismo, el marxismo, que bueno, ya sabemos que la lucha de las clases, hacía mucho énfasis Carlos Marx en ese detalle de las clases sociales, y bueno, por ahí hay varias obras sobre esos temas, y bueno, debe tener una duración estimada de 4 a 6 horas semanales, tampoco una gran carga de horas, pero sí tampoco que quede en el olvido, que sí por lo menos se dé en 2 o 3 clases por semana, de 1 hora y media a 2 horas cada una, para que se pueda analizar, y también se puede complementar con seminarios, tutorías, trabajo de campo, podcast y demás. Entonces, bueno, pues vemos que es muy importante la sociología, tiene sus particularidades, sus características, y bueno, el estudio es analizar la interacción humana dentro de la sociedad con su estructura, que se refiere a cómo se organiza el contenido, el enfoque pedagógico para su enseñanza, que pueda haber mapas conceptuales de alguna actividad, mapas mentales, infografías, resúmenes, síntesis, ensayos y diversas formas de presentar actividades que ya sabemos y conocemos que se tienen que llevar a cabo dentro de una materia, dentro de un curso, para poder aprobar o acumular los puntos necesarios para estar en posibilidad de aprobar la materia. Entonces, bueno, pues hay también una estructura típica que es el contenido, la definición, lo que comenta Augusto Comte, Carlos Marx, Weber, Durkheim, Emilio Durkheim, y bueno, todo eso es muy importante dentro de esta materia, y se debe de establecer como objetivo comprender los conceptos fundamentales. Los contenidos ya los dijimos, la socialización, la estructura social, cultura, normas, valores, y la metodología, pues es obviamente en este caso
muy importante, el estudio de casos, de análisis de videos, de experimentos sociales. Y bueno, pues deben de tener mínimo un 80-90% de asistencia a las clases, apoyarse en leer textos, tareas y ensayos, máxima en esta carrera que es de Derecho, y que es donde elegimos la materia de Sociología, que es de mucha lectura, de comprensión y de reflexión, para saber interpretar las normas legales que por ahí hace un estudio de la sociología de esto. Entonces debemos de tener un enfoque crítico aplicado a esta reflexión, que pues obviamente conozcamos que hay desigualdad de género, que hay racismo, que por ahí la Constitución dice que no debe haber discriminación, pero sabemos que a veces escapa de las manos en la vida diaria este tipo de cuestiones. Y bueno, ya para concluir esta actividad, vimos los 4 enfoques de esta asignatura, los cuales ya los explicamos a detalle. Es una materia que se imparte en licenciatura y Derecho, licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, o en diversas otras licenciaturas también se puede ver, como en Ciencias Políticas o en otras de las Artes y Humanidades, pero se ve más, como yo lo comenté, cuando yo estudié hace 25 años la carrera de licenciado en Derecho, la llevé Sociología, y veo en los programas de estudio actualmente todavía se lleva esta materia, Sociología. Entonces es una materia muy interesante. Y bueno, hasta aquí dejamos el tema. Esperemos haber cumplido con lo básico que nos solicitaron. Muchísimas gracias a nuestra maestra por ahí, la doctora Carmen Isabel López Delgado. Esperemos ir cumpliendo con las actividades e ir mejorando en esta materia. Muchas gracias por su tiempo de atención y que pasen excelente tarde. Hasta pronto.